Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una escuela sabática más. Así que vamos a iniciar con la escuela sabática y vamos a tener un estudio sobre el sábado. Necesitamos como pueblo adventista recordar algunos puntos de nuestra fe y así poder defender nuestras creencias, especialmente nuestra creencia del día de reposo. Hermanos, hay un detalle muy interesante en Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo después? Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunto, hermanos, ¿yo puedo agarrar como día santo el miércoles, el martes, el primer día de la semana? No. ¿Por qué? Noten cómo dice: y bendijo Dios el día séptimo. ¿Por qué razón lo bendijo? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios bendijo el sábado. ¿Cuándo lo bendijo? Después de que él ¿qué? Lo reposó. Este versículo está diciendo claramente de que Dios santificó el sábado, el séptimo día, después de que él lo reposó. O sea, que lo santificó después de que el día terminó. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Aquí dice: y lo santificó porque en él reposó. O sea, Dios primero lo reposó y después lo santificó. Esa palabra santificar es del hebreo kadash, que significa apartado. Lo apartó de los demás días. Y claramente dice: y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué el sábado es santo? ¿Por qué el séptimo día es santo? Porque Dios lo reposó. O sea, lo que hizo santo el día es que Dios lo haya ¿qué? Reposado. Porque lo que hace santo las cosas es la presencia de Dios, porque en Jesús, en Dios está completamente la plenitud de la deidad y en él está la santidad. Es 3 veces santo. Ahora, es interesante, hermanos, que los protestantes cuestionan a los adventistas en el siguiente punto. ¿A dónde dice Génesis de que Dios haya dicho a Adán y a Eva que guardaran el sábado? Si los adventistas dicen de que Adán y Eva fue el primero que guardó el sábado, pero Génesis no dice eso. Quien reposó el séptimo día no fue Adán y Eva. ¿Quién fue? Dios. O sea, ¿es el reposo de quién? De Dios. Y quiero que entiendan esto bien claro, hermanos. El séptimo día no es reposo de los judíos, no es reposo de los adventistas, no es reposo inventado por Elena de White, es el reposo de Dios. La creencia del sábado no es concepto creado por alguna iglesia, es una institución divina. Que quede bien claro eso. Ahora, volvamos a la pregunta cuestionada. ¿A dónde dice Génesis de que Dios le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado? Muy buena pregunta. La segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué el séptimo día no se menciona que tenga tarde y mañana? Si ustedes ven en los 6 días anteriores, sí tienen tarde y mañana. Dice: fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día. Pero cuando llegamos al séptimo día, no se menciona este modismo de tarde y mañana. ¿Qué pasó?
De esto se han agarrado muchas iglesias protestantes, incluyendo el sistema católico romano y los testigos de Jehová, para enseñar de que la creación tuvo que ver con 6.000 años, no 6 días literales, porque no se encuentra tarde y mañana en el séptimo día. ¿Por qué razón el séptimo día, el primer séptimo día, no tiene tarde y mañana? Ahora, vamos a profundizar en esto, hermanos. Necesitamos profundizar. La Biblia no se lee, la Biblia se escudriña, se estudia. Tenemos que profundizar en el texto para ver el significado. Noten qué interesante. Recordemos de que las Biblias son traducciones de otras traducciones. Las lenguas maternas fueron hebreo y arameo, después al griego. Moisés está escribiendo en hebreo. Muy interesante lo que voy a decir a continuación. Génesis 2:3 dice que Dios reposó. ¿Quién reposó? Dios. O sea que el primer sábado de la creación es reposo de ¿quién? Reposo de Dios. Es Dios quien está reposando, no el hombre. Quiero que entiendan bien ese detalle. El texto así dice: reposó Dios de toda la obra de su creación. Ahora, el verbo para reposar en Génesis 2:3 es un verbo, se le conoce como el verbo primario. Es un verbo en hebreo Shabbat. La palabra Shabbat, aquí tengo el diccionario Strong, noten cómo dice. Shabbat significa cesar, parar y dejar. Eso significa reposó. Shabbat, cesó, paró de la que había hecho en la creación. En el séptimo día acabó o terminó, cesó. Shabbat en el idioma hebreo es un verbo primario. Pero lo interesante es que Génesis 2:3 no presenta con fuerza lo que en realidad hizo Dios en el séptimo día. Solamente dice que cesó. Pero ¿qué hizo Dios en ese día? ¿Qué hizo Dios en ese día? Dice cesó, pero ¿qué más hizo? Génesis 2:3 no presenta la fuerza del texto bíblico. Para eso vamos a ir a otra parte de la Biblia donde el mismo Moisés nos da un pincelazo de lo que hizo Dios en el séptimo día cuando reposó. Eso lo encontramos en Éxodo 31:17. Éxodo 31:17 dice lo siguiente: señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué es lo que hizo? Ahora van a ver que ahí se pronuncian dos verbos que en Génesis 2:3 no se menciona. En Génesis 2:3 solamente se menciona Shabbat, reposó. Pero en Éxodo 31:17 se mencionan otro verbo. Y el séptimo día cesó, ¿qué dice? Y reposó. ¿Están conmigo, hermanos? Cesó y reposó. ¿Qué cosas hizo Dios en el séptimo día? Cesó y reposó. ¿Acaso cesar y reposar no es lo mismo? No, no es lo mismo. Busqué en el diccionario Strong la gramática del texto hebreo para ambas palabras, cesó y reposó. Y miren la sorpresa que me llevé. Y esto no se puede ver a simple vista a menos que profundicemos en las escrituras. Es interesante, hermanos, que la primera palabra que se menciona en Éxodo 31:17, que es cesó, es un verbo. Ahí sí es Shabbat, es el mismo que aparece en Génesis 2:3 para reposo. Ahí sí es Shabbat. Ustedes pueden irse a una concordancia Strong y buscar el significado de esa palabra y van a ver de qué cesó. Allí es Shabbat. Pero cuando lo vamos a buscar la siguiente palabra, reposó,
ya no es la misma palabra o no es el mismo verbo Shabbat. Saben que es otra palabra, muy interesante esto. Es la palabra nafash. Nafash. ¿Y saben qué es lo que dice el diccionario Strong? La palabra nafash es una raíz primaria también, que significa, noten lo que significa, respirar, paz, ser soplado sobre, refrescado, como una corriente de aire, refrescado y refrigerio. Eso significa reposó en en Éxodo 31:17. O sea, lo que está diciendo Moisés en Éxodo 31:17 es que Dios en el séptimo día terminó. ¿Y cómo lo reposó? ¿Haciendo qué? Nafash, ¿qué significa qué? Respirar o refrescado. En otras palabras, la palabra reposó en Éxodo 31:17 es cuando usted se toma un refresco y le cae tan bien y usted le dice así. Eso es en el idioma hebreo la palabra nafash. O sea, cuando Dios vio la creación que había quedado hermosa y terminada, ¿qué es lo que hizo Dios? Terminó, ¿y cómo le hizo? De satisfecho de que todo lo que había hecho había quedado ¿qué? Perfecto y hermoso en gran manera. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta ahora por qué Isaías 58:13 dice lo siguiente? Si se retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. ¿Cómo debe ser considerado el sábado para el pueblo de Dios? Delicia. ¿Qué es una delicia, hermanos? ¿Usted cree, hermano, que algo que es delicioso le va a resultar una carga pesada? ¿Una maldición, como dicen los protestantes? ¿Qué es algo delicioso? ¿Ah? Algo que le caiga bien, algo que le sienta placer agradable a su paladar y a su ser. Así debe ser el sábado, día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás, noten, es un deleite. Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El sábado es una delicia para el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque también nosotros cesamos y nos deleitamos como Dios lo hizo en la creación en el séptimo día. O sea, Dios, cuando dice Moisés que Dios reposó y cesó, significa que terminó. ¿Y de qué manera lo guardó el sábado o lo reposó? Lo guardó o lo reposó con deleite y alegría, como refrescado. Eso dice el texto hebreo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos, que necesitamos profundizar y que necesitamos responder estas preguntas para cuando algún protestante nos quiera argumentar, nosotros cómo poderle responder con un escrito está. ¿Por qué el sábado primero de la creación no tiene tarde y mañana? No se dice que fue la tarde y la mañana el séptimo día. Solo se nos dice que Dios reposó ese día santo y lo santificó y lo apartó. Pero no dice que tenga tarde y mañana el séptimo día. ¿Por qué razón? Noten lo que hoy dice las Sagradas Escrituras. ¿Y saben cuál es la razón, hermano? Porque Dios aún sigue reposando. Porque el primer sábado de la creación es reposo ¿de quién? De Dios. Dios sigue reposando, y desde la creación ¿ha vuelto a crear? No. Terminó la creación y Dios sigue ¿qué? Reposando. Y vamos a ver que cuando nosotros guardamos el sábado como mandamiento, nos unimos al reposo ¿de quién? De Dios. No es el reposo de los adventistas, no es el reposo. Vi un evangélico que decía así en las redes sociales:
Los adventistas guardan el sábado porque se lo inventó Elena de White. La ignorancia es atrevida. Es ignorancia crónica. El nivel más alto de ignorancia es cuando alguien dice esa clase de disparato. Que los adventistas guardamos el sábado porque invento de Elena de White. ¡Qué blasfemia esa! Dios no ha vuelto a crear nada. Sigue reposando. ¿A dónde dice la Biblia eso? Hebreos 4, versículos 3 y 4. Noten lo que dice el escritor de Hebreos, que algunos dicen de que fue Pablo, pero hay cierta discrepancia sobre eso. Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Noten lo que dice. Pero los que hemos creído, entramos en él. ¿A dónde entramos? En el reposo. ¿En el reposo de quién? ¿De quién es el reposo? De Dios. Pero noten qué interesante. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán ¿qué? En mi reposo. Hablando de Israel en su apostasía. Israel, por su desobediencia, no se les permitió entrar a la Canaán, ni tampoco se les permitió, o no tenían las condiciones para guardar legítimamente el Shabbat, porque eran rebeldes. No entrarán en mi reposo. ¿De quién es el reposo? De Dios. No es de los adventistas, no es de Elena de White. ¿Es el reposo de quién? De Dios. ¿De cuál reposo está hablando? Noten, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pregunto, ¿están acabadas la creación? ¿Está acabada? ¿Ha vuelto a crear Dios algo después de que creó? No. Entonces sigue Dios ¿qué? Reposando. Ya no ha vuelto a crear nada. Sus obras quedaron ¿qué? Acabadas, terminadas. Y sigue diciendo, noten qué interesante lo que dice. Sus obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. Noten de qué está hablando, de cuál reposo, del séptimo día. Y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, que es el reposo de Dios. Por tanto, Dios sigue reposando. Entonces, si Dios hubiese vuelto a crear algo después de la creación, sí, el sábado se le hubiera puesto tarde y mañana, pero ya no ha vuelto a crear Dios nada. Por eso es que el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana, porque Dios sigue ¿qué? Reposando. ¿Es el reposo de quién? De Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante. El mandamiento ahora dice lo siguiente, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Noten qué interesante. Ahora le dice Dios al pueblo de Israel: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y ahí dice la razón por qué. En el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero aquí, ¿a quién se le está diciendo que guarde el sábado? A los seres humanos. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y Jesús en Marcos 2, 27 y 28 dijo: el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante, hermanos. Que el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana, y es porque el reposo es reposo de Dios, y Dios aún sigue reposando. ¿Qué hace el pueblo cuando guarda el mandamiento? Que ahora es un mandamiento. ¿Qué hace el pueblo cuando guarda el mandamiento? Vamos a ver lo que dice el contexto. Hebreos 4, versículos 9 y 11. Hebreos 4, versículos 9 y 11 dice lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Es una traducción que quita la fuerza gramatical al texto. Vamos a ver otras versiones cómo lo debe traducir. Pero leamos la Reina Valera 1960, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ¿el que ha entrado en quién? En su reposo. ¿Cuál reposo? En el de Dios. Porque el que entra en su reposo, como Dios de las suyas, reposa como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor de Hebreo:
cuando el pueblo adventista o cuando el pueblo de Dios se reúne a guardar el sábado, entra el reposo de quién? Nos unimos al reposo de quién? De Dios. ¿Porque es un reposo de quién? De Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? ¿Cuántos habían leído este texto desde esa perspectiva? Es el reposo de Dios. Por eso es que el primer sábado no tiene tarde y mañana. Ahora, noten cómo dice: procuremos pues entrar en aquel reposo de los adventistas. Dice así el texto. No, es el reposo de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, noten lo que dice la gramática. La gramática es el texto, como dice el griego, cómo debe decir el griego. Me di la tarea de buscar la gramática y la sintaxis que tiene que ser con lo que, cómo deben de estar ordenadas las palabras en el griego. La palabra reposo allí en la Reina Valera 60 es una palabra ambigua, muy mal traducida. La palabra reposo es del griego sabatismos, la que se usa en Hebreos 4:9. Esta palabra significa reposo de descanso o la observancia del reposo. Voy a leerles otras versiones de Biblia donde mire qué hermoso cómo traduce el texto, que está más apegado al griego. Noten cómo dice la Biblia Católica, versión Jerusalén. Dice así: por tanto queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Mire qué interesante, descanso sabático. Noten lo que dice esta otra versión, la Reina Valera de 1989, dice: por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Recuerdo tener una Biblia católica latinoamericana muy antigua que se me perdió para los terremotos. Ya no he vuelto a hallar otra Biblia de esas, antigua latinoamericana, que decía así: por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Buena traducción católica. Noten lo que dice esta versión del Nuevo Testamento, versión libre del Nuevo Testamento, dice así: de modo que el reposo del sábado todavía permanece para el pueblo de Dios. Mire qué interesante. ¿Cuál es la señal distintiva entre Dios y su pueblo? El sábado. ¿Cómo nos identificamos de las demás naciones y de los demás pueblos? Porque guardamos ¿qué? El sábado, que es el reposo de ¿quién? De Dios. Es el reposo de Dios, y cuando reposamos el sábado, nos unimos ¿a cuál? Al reposo de Dios. Noten cómo dice este código textual hebraico del Nuevo Testamento en Hebreos 4:9. Queda por tanto un Shabbat para el pueblo de Dios. Noten esta otra versión de Biblia, Biblia Nazarena Israelita, Hebreos 4:9 dice: por tanto queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Elohim es Dios. ¿Cuál es el reposo del pueblo de Dios? El reposo sabático. No el primer día de la semana, no el cuarto día, sino que el séptimo día. Ahora, aquí va la pregunta que necesitamos responder, que es la pregunta segunda. Si ya vimos de que el primer sábado no tiene tarde y mañana porque Dios sigue reposando, y cuando el pueblo de Dios se reposa el sábado según el reposo de Dios, la pregunta segunda es la siguiente: ¿por qué Dios no le dijo a Adán y a Eva guarden el sábado en el relato de la creación? Porque Adán fue creado ¿qué día? El sexto día. Lógico, Adán ya estaba ¿qué? En el séptimo día. Tendría que haberle dicho Dios a Adán y Eva: guarda el sábado. Inclusive Adán fue creado en el sexto día en la tarde, porque Salmos 8 dice que Adán es la corona de la creación, o sea que fue la corona. Dios le hubiera dicho a Adán y Eva: guarden el sábado, pero no encontramos este mandato en Génesis 2:3. Aquí los acorralaron los protestantes, ¿verdad? ¿Por qué los adventistas dicen que Adán y Eva guardan el sábado si en Génesis 2:3 no hay ningún mandato explícito ni implícito? ¿Cómo poder desencadenar esta aparente discrepancia? Sencillo, hermano. Si nosotros acabamos de leer todo lo que dice Hebreos,
Adán y Eva no guardó el primer sábado. Quien lo guardó fue ¿quién? Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva el primer sábado? ¿Vieron a Dios cómo lo reposaba? O sea, ver a Dios no significa reposar. Dios tenía que primero dar el ejemplo a Adán y Eva cómo se reposaba. ¿Y cómo lo reposó Dios? Terminó y le hizo ¿qué? Cuando Adán y Eva vieron que cómo Dios creaba, Adán y Eva siguieron el ejemplo. El sábado segundo es que Adán y Eva ¿qué? Lo empezaron a guardar. Eso sí dejamos que la Biblia se explique sola en el libro de Hebreos 4. Porque los que guardan el reposo de Dios se unen ¿qué? Al reposo de ¿quién? De Dios. Ahora, noten lo que dice Elena de White. Esto lo clarifica Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 1. Dice, noten cómo dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo es que Dios santificó el sábado? Cuando el día empezó, cuando estaba a mediodía o cuando terminó. Tuvo que haber sido cuando terminó, porque tenía que reposarlo primero Dios. Y dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Y sigue diciendo, siguiendo el ejemplo del Creador, o sea, ¿qué es lo que hizo Dios el primer sábado? Enseñó a Adán y Eva cómo se debía ¿qué? Reposar ese día. ¿Y cómo lo hicieron? Viendo el ejemplo ¿qué? De su Creador. O sea, Dios siempre se pone como ejemplo de obediencia. ¿Se acuerdan de que Jesús también cuando anduvo aquí en esta tierra dijo, porque ejemplo les he dado, así como yo he hecho, también vosotros ¿qué? Hagáis? Y sigue diciendo, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras miraba las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Cuál sábado guardó Adán y Eva? El segundo sábado. El primero no lo tenían que guardar porque Dios tenía que guardarlo y darles el ejemplo a Adán y Eva cómo se tenía que reposar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿Me han entendido? ¿Está claro? Que el primer sábado no es el sábado de Adán y Eva. ¿Es el sábado de quién? Dios está reposando para enseñarle a Adán y Eva cómo se debe de guardar. En el segundo sábado, Adán y Eva lo guardan y se unen al reposo de quién? De Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros también cuando nos congregamos en sábado y nos deleitamos en este día santo? Nos unimos al reposo de quién? De Dios. Por eso es que dice Hebreo, por tanto queda un reposo sabático para el verdadero ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Y saben por qué que el diablo odia este mandamiento, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que lo odia? Jamás en la historia había visto tantos ataques a cualquier otra institución como el diablo está atacando el sábado, el cuarto mandamiento. Me quedo estupefacto al ver cómo se están levantando sacerdotes católicos, laicos católicos, pastores protestantes, manipulando la Biblia y haciendo ataques contra este mandamiento. ¿Por qué creen ustedes de que el diablo lo odia? Los protestantes pueden estar de acuerdo con 9 mandamientos: no matar, no robar, etcétera, etcétera. Pero con el que tienen problema y se lo aplican a los judíos es con el cuarto. ¿Pero por qué razón el diablo odia este mandamiento? Porque el diablo sabe de que este mandamiento identifica a Dios como ¿qué? Como el creador de los cielos y la tierra, y el diablo quiere eliminar de nuestra mente esa idea, porque esa es la verdadera adoración de Dios y el centro del culto sabático, la adoración que tributa solamente a Dios nuestro creador. Las preguntas quedaron contestadas. ¿Por qué el primer sábado no tiene tarde y mañana? Porque es reposo de quién? De Dios, y Dios sigue reposando. ¿Y por qué Dios no le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado? Porque ese primer sábado es el sábado de Jehová. Y Dios tenía que dar el ejemplo a Adán y Eva cómo se debía de guardar. Adán y Eva tendrían que haber guardado el segundo sábado de la creación si nosotros dejamos que el libro de Hebreos nos explique. Porque el que entra en su reposo, dice, reposa conjuntamente con Dios, como lo hizo Dios de las suyas en el séptimo día. Hermanos, ¿quedó claro este estudio, hermanos? Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos y la honra y la gloria sea por nuestro Dios.